Muy buenos días. La intención de esta misa es por el eterno descanso de María Elena Nava Aparicio, Edgardo Contreras, Carolina Hernández Brito, Teresa Morán, Reina Silva, por las intenciones de Angelita Maciel. Nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con todos ustedes, hermanos y hermanas, para prepararnos y celebrar dignamente este sagrado misterio. Vamos primero a tomar un tiempo y reconocer ante Dios que somos pecadores. Y de todo corazón le vamos a pedir perdón por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve algún día a la vida eterna. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor que por mí se encarnó. Paz en la tierra a todos los hombres que gozan de la bondad de mi Dios. Tú el que quitas todo el pecado, eres Cordero de Dios celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú solo eres Señor, eres santo. Solo eres Cristo Jesús. Con el Espíritu Santo eres Dios. Y con el Padre por la eternidad. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Oremos. Te rogamos, Señor, nos concedas, Dios Todopoderoso, que al reafirmar en este día nuestra fe en la ascensión a los cielos de tu unigénito, nuestro Redentor, nosotros vivamos también con nuestros pensamientos puestos en las cosas celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos a escuchar la palabra de Dios.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión. Les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén. Aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua. Dentro de pocos días, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a establecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenaré de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Aplaudan, pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra, Rey supremo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende a su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas.
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies. A él mismo lo constituyó cabeza suprema de la iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y éstos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de haberles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y conformaba su predicación con los milagros que hacían. Palabra del Señor. Mis hermanos, el día de hoy celebramos lo que es la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Cristo Jesús sube a los cielos en cuerpo y alma. El cuerpo de Jesús no fue corrompido por la muerte, porque Cristo vino a conquistar precisamente la muerte, el pecado. Por eso decimos que Cristo subió a los cielos en cuerpo y alma, glorioso, triunfante, porque allí es donde se cumple la voluntad del Padre.
de conquistar el pecado y la muerte para que los seres humanos tengan en Cristo Jesús la promesa de la vida eterna. Y por eso es que Jesús le dice a sus apóstoles, muy bien, yo ya he predicado con ustedes, ya he estado con ustedes aproximadamente 3 años, les he hablado del reino de los cielos, les he demostrado el amor de Dios, su misericordia y su poder, he sanado enfermos, leprosos, paralíticos, ciegos, hasta resucitado muertos. Ahora pues yo voy a los cielos, voy al reino de mi Padre, y a ustedes les doy una misión, que vayan ustedes y hagan lo mismo. Vayan por todos los pueblos, a todas las naciones, hasta todos los rincones del mundo y proclamen la buena nueva de que Dios conquistó el pecado y la muerte, de que en mí tienen la promesa de la vida eterna. Aquellos que crean en lo que ustedes les van a decir, bautícenlos como una señal de su aceptación del Evangelio, su aceptación de la buena nueva que ustedes les prediquen, y los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos, eso es lo que tú y yo hemos recibido. Gracias a Dios, por obra del Espíritu Santo, la iglesia continuó predicando y esa predicación ha llegado a ti y a mí. Tú y yo hemos recibido esa predicación, esa misión que Cristo le mandó a sus apóstoles. Claro, lo recibimos no directamente de los apóstoles de palabra como yo se las estoy dando ahorita, sino lo recibimos de los apóstoles por obra del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras y de generación en generación. Tú recibiste la fe de tus padres, de tus abuelos, de tus familiares, de tu comunidad de fe. Allí es donde somos nosotros herederos de esa palabra dada al mundo. Por lo tanto, pues hermanos, tú y yo tenemos esa misma misión. Tú y yo tenemos esa misión para seguir proclamando el reino de Dios. Tú y yo tenemos esa misión de llevar al mundo, a las personas, la palabra de Dios. No es la misión únicamente del Papa, de los obispos o de nosotros los sacerdotes. Todos los que fuimos bautizados somos discípulos de Cristo. En Cristo recibimos la promesa de la vida eterna, pero en Cristo también recibimos esa misión de proclamar el reino de Dios. San Pablo nos da ejemplo de cómo Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, lleva a cumplimiento todo. Todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios desea, todo Dios lo lleva a plenitud. Por supuesto, para llevarlo a plenitud, Dios no necesita de nosotros, Él lo puede hacer solo, pero por supuesto Dios no lo ha hecho así, Dios no lo ha querido así. Dios ha querido que personas abran sus mentes y sus corazones a Él, para que a través de esas personas Dios pueda llevar a cumplimiento su palabra, para que Dios pueda llevar a cumplimiento su voluntad. Lo ha hecho a través de los profetas, pero sobre todo en su Hijo Jesucristo. Cristo vino al mundo para cumplir la voluntad del Padre. Cristo abrió su mente y su corazón para cumplir la voluntad del Padre. Aún si nos acordamos cuando Jesús había sido traicionado por sus apóstoles, negado por Pedro, vendido por Judas, todo esto es en contra de Jesús. Sus amigos, los cercanos, lo negaron, lo traicionaron, lo abandonaron, y aún así Jesús sigue adelante para cumplir la voluntad de Dios. Y es Dios en su infinito amor y su misericordia que lleva en Cristo la salvación del mundo.
Cristo Jesús hizo todos esos milagros para dar la prueba del amor de Dios. Mis hermanos, tú y yo tenemos esa misión de llevar esa palabra a todos, aún cuando es difícil, aún cuando es complicado, aún cuando no queremos, aún cuando no nos conviene. Si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que aceptar esa misión siempre, no nomás cuando queramos, no nomás cuando nos gusta, no nomás cuando nos conviene, cuando es cómoda la cosa, cuando es cómoda la situación para nosotros. Solamente así somos discípulos de Cristo. No, un discípulo de Cristo es siempre, constantemente. Claro, no estoy diciendo que vamos a tener que ser perfectos porque solamente Dios es perfecto. Pero no está todo en tus manos, no está todo en mis manos. Tenemos una gran ayuda, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cambia, el Espíritu Santo es el que transforma, es el Espíritu Santo el que ilumina a todo corazón que se abre a hacer la voluntad de Dios. Pedro, quien negó a Jesús cuando se vio rodeado de soldados. Cuando llegaron a arrestar a Jesús, Pedro se vio rodeado de soldados y entonces huyeron todos. Pero dice las Sagradas Escrituras que Pedro y otros apóstoles iban siguiendo de lejos, a ver qué pasa. Y en eso, cuando ya llevan a Jesús ante las autoridades, Pedro ya, pues por supuesto, ya no pudo entrar allí, porque pues si no, ahí lo agarraban. Pero por ahí cerquitas, alguien lo reconoce y le dice, tú eres Galileo, tú eres amigo de Jesús, tú eres discípulo de él. ¿Y qué hace Jesús? No, yo no lo conozco, no sé de quién hablan, no sé quién es. Yo soy un simple pescador. Yo nomás me arrimé a ver qué era el alboroto, a ver qué estaba pasando. Se acobardó Pedro. Pedro se acobardó ante las autoridades de los soldados en el tumulto, la situación, y humanamente Pedro se acobarda y dice, yo no lo conozco. El que había asegurado antes que él iba a dar la vida por Jesús, que él nunca lo abandonaría, que él no lo abandonaría nunca y que estaba dispuesto a dar la vida por él, ahí en ese momento se acobardó, tuvo miedo. Pero ¿qué pasó después? Cuando Cristo resucita, cuando Cristo sopla sobre ellos el Espíritu Santo, ahí es donde Pedro fue transformado. Ahí es donde Pedro y los apóstoles fueron transformados, cambiados, fortalecidos para hacer la misión, cumplir la misión que Cristo les había encomendado. El próximo domingo celebramos eso, la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo que cambia y transforma las mentes y los corazones de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Y es el Espíritu Santo el que va a dar cuanto se necesite para cumplir la voluntad de Dios, porque Dios nunca te va a pedir, nunca me va a pedir a mí más de lo que yo no pueda hacer o de lo que tú no puedas hacer. Lo que Dios nos pide, Dios nos da lo que necesitamos para cumplirlo. Después de la venida después de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, Dios transforma sus mentes y sus corazones en los apóstoles, los fortalece y entonces los apóstoles llenos del Espíritu Santo empiezan a proclamar a Cristo resucitado y no importaba
que fuera ante las mismas autoridades, en sus caras, Pedro le decía: ustedes los que crucificaron a Cristo Jesús, en el nombre de Él es el que estamos predicando, en el nombre de Él hemos sanado a esta persona o a estas otras personas. Ustedes que lo crucificaron, en el nombre de ese Jesús estamos predicando. Y así fue todo el tiempo ya para los apóstoles, el seguir predicando el evangelio a costa de todo, aún de su propia vida. Los apóstoles estaban dispuestos a dar su vida. Cuando a Pedro lo iban a crucificar igual que a Jesús, Pedro dice: no, a mí no me crucifiquen como Jesús, ni siquiera soy digno de morir como Cristo. Si me van a crucificar, les pido que me crucifiquen cabeza abajo, boca abajo, los pies hacia arriba. No me crucifiquen como Cristo. Acepto acepto la crucifixión, acepto el martirio, pero no me crucifiquen como Cristo. Les pido que lo hagan boca abajo, cabeza abajo, crucifíquenme. Y la historia nos dice que así fue crucificado Pedro. El cambio de Pedro antes de la venida del Espíritu Santo, un Pedro humano, un Pedro débil, un Pedro acobardado. Pero cuando Cristo resucita y viene el Espíritu Santo sobre los apóstoles, Pedro es cambiado, Pedro es transformado y Pedro recibe toda esa fuerza, toda esa sabiduría del Espíritu Santo para proclamar el reino de Dios. Cuando había problemas en las comunidades, iban a Pedro para que Pedro dijera cómo se resuelve ese problema. Porque era Dios que obraba en ellos, en los apóstoles y especialmente en Pedro, porque Pedro fue instituido cabeza de la iglesia, líder de los apóstoles. Igualmente para ti y para mí, hermano. El Espíritu Santo está prometido para todos aquellos que son bautizados. El Espíritu Santo está prometido para aquellos que quieren hacer la voluntad del Padre. No confiemos en nuestra propia humanidad, porque seremos como Pedro, cobardes, temerosos. Nos sentiremos impotentes, nos sentiremos inútiles, nos sentiremos que no podemos, que no sabremos cómo o qué hacer. Si confiamos en nosotros mismos, por supuesto que vamos a estar igual que Pedro y que los apóstoles antes de la venida del Espíritu Santo en ellos. Pero si confiamos en Dios, en su divina misericordia, si verdaderamente abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para ser discípulos de Cristo y hacer la voluntad del Padre en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo nos va a dar cuanto tú y yo necesitemos para llevar a cumplimiento esa voluntad, ese deseo de Dios en tu vida y en la mía. Con la vocación que has recibido, con los dones y talentos que hemos recibido, a través de eso es que Dios quiere llevar a cumplimiento su voluntad. Y una de la voluntad de Dios, ¿cuál es? Que tú y yo seamos salvados. Que tú y yo vayamos a donde Cristo ascendió, a donde Cristo fue, al reino de los cielos. Escuchamos en las Sagradas Escrituras que cuando Cristo ascendió a los cielos, Dios lo sentó a su derecha y puso bajo sus pies todo, absolutamente todo. Todo lo que Dios había creado, lo pone bajo los pies de Cristo. Porque Cristo fue el que conquistó el mundo. Por Cristo conquistó el pecado y la muerte. Entonces Dios dice, todo está bajo tus pies. Tú y yo estamos allí incluidos bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos esa promesa de ir al reino de los cielos.
Por eso, pues, hermanos, la iglesia nos enseña, nos invita este domingo que no confiemos en nosotros, que confiemos en el amor de Dios, en su misericordia, que Cristo, que ha ascendido a los cielos, prometió la venida del Espíritu Santo sobre aquellos que quieran cumplir la voluntad de Dios, aquellos que verdaderamente quieran hacer esa voluntad de Dios en sus vidas. ¿Cómo vamos a hacer la voluntad de Dios? Siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de las Sagradas Escrituras, es en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo que tú y yo nos podemos guiar para ir tratando de entender cuál es la voluntad de Dios, para ir tratando de entender cómo cumplir esa voluntad de Dios, porque es a través de las Sagradas Escrituras, en el Espíritu Santo, que somos inspirados. El problema a veces, ¿saben cuál es, hermanos? El problema a veces es que, como ya lo dije, a veces lo queremos hacer con nuestros propios méritos. Y no podemos, porque somos humanos, porque tenemos debilidades y limitaciones. Y es normal que nos acobardemos. Es normal que tengamos miedo. Es normal que nos sintamos que no podemos, que no sabríamos cómo hacerlo, qué decir, cuándo, cómo. Porque nos enfocamos en nosotros. No podemos confiar en nosotros. No podemos confiar solamente en nuestras fuerzas, en nuestros buenos deseos. Como dice por ahí un dicho popular, el infierno está lleno de personas con buenos deseos, porque no es suficiente tener buenos deseos. No, hay que cumplirlos, hay que llevarlos a cabo. Ese es un problema cuando confiamos solamente en nuestros méritos, cuando confiamos solamente en nosotros. ¿Cuál es otro problema? Que a veces nos comparamos con alguien más. Que para ir al reino de los cielos, tú y yo tenemos que ser como la Madre Teresa de Calcuta. No. La Madre Teresa de Calcuta tuvo su misión. Ella se abrió a la voluntad de Dios. Dios quiso que ella fuera fundadora de una comunidad. Dios quiso que ella fuera una guía espiritual también, un ejemplo para mostrar el amor y la misericordia de Dios en ella y las personas que se unieran a su congregación y llevar ese amor, esa misericordia de Dios al mundo. Esa fue la misión de la Madre Teresa de Calcuta, no la tuya, no la mía. Pero Dios la ayudó a cumplir esa voluntad porque la Madre Teresa se abrió. ¿Se imaginan que la Madre Teresa hubiera dicho, no, aquí estoy bien yo aquí enseñando en esta escuela de ricos, aquí me quedo? No, cuando ella estaba enseñando en esa clase, en esa escuela de ricos, al cruzar la calle había un vecindario de pobres, enfermos y abandonados. Y allí ella sintió el llamado, no necesito ir allí. Dios me está llamando allí a llevar el amor de Dios, la misericordia de Dios a esa gente que sufre. Y ahí es donde ella se empieza a abrir y miren hasta dónde la llevó alrededor del mundo. Pero fue Dios quien la llamó así. Es Dios quien le abrió las puertas. Es Dios quien le dio las fuerzas. Es Dios quien le dio la sabiduría a la Madre Teresa para ello. Cuando fue a Cuba, dicen que la Madre Teresa le pidió a Fidel Castro que entrara a su congregación a Cuba y el presidente Fidel Castro le dijo, no, aquí no hay pobres, como diciéndole, aquí no te necesitamos, aquí no hay pobres. Y la Madre Teresa, inspirada por el Espíritu Santo, le dijo, ¿hay enfermos en Cuba? Fidel Castro dijo, sí. Dijo, pues me quedo por los enfermos. Y le abrió las puertas Fidel Castro para que entrara la congregación a Cuba. ¿Sí?
Dios abre las puertas, Dios ayuda, Dios ilumina. Por lo tanto, pues, hermanos, no confiemos en nuestros propios méritos, no nos comparemos. Que sean ellos un ejemplo, por supuesto, y por eso la iglesia nos da a los santos, como la Madre Teresa, como el Papa Juan Pablo II, como San Francisco de Asís, nuestro patrono. La iglesia nos da estos santos para que ellos sean un ejemplo para nosotros, para que ellos sean una inspiración para nosotros y miremos en ellos cómo Dios puede obrar cuando abrimos nuestras mentes y nuestros corazones. Dios quiere que tú tal vez te seas santo, que Dios quiere que tú lleves a cumplimiento tal vez en tu matrimonio, con tu familia, con tus parientes. Allí vive el evangelio, allí vive el discipulado de Cristo. Tu vida diaria, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Allí es donde Dios quiere eso tal vez para ti. Si no sientes el llamado a hacer algo más, allí es donde Dios quiere. Dios no quiere tal vez que te vayas de misionero, misionera a otro país, a otro continente. Tal vez Dios quiere simplemente que allí en tu matrimonio, con tu familia, con tus parientes, en tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, en tu vida diaria, allí Dios quiere eso. Y eso es lo que tenemos que entender. Que a donde Dios nos llama, allí Dios quiere nuestra salvación. Si sientes dentro de ti el deseo de ser un buen esposo, allí es donde Dios te está diciendo, allí. Allí quiero que te salves, allí quiero que vivas tu evangelio. Allí en tu matrimonio. Si sientes el deseo, la voluntad de ser un buen papá, exactamente allí es el Espíritu Santo que te está diciendo, allí Dios te quiere. Eso es lo que Dios quiere para ti, que te enfoques en ser un buen padre. Allí en tu familia es donde Dios quiere que lleves a cumplimiento su voluntad. Ahí es donde Dios quiere que te salves. Vamos pues, hermanos, a continuar con esta Santa Misa pidiéndole precisamente eso a Dios, que nos ayude por obra del Espíritu Santo a cumplir la voluntad del Padre en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a la vocación que nos ha dado, en el lugar donde estamos, con los dones y talentos que Dios nos ha dado, pero siempre tengamos lo presente que tiene que ser por la voluntad de Dios, que tiene que ser por obra de Dios, no nuestra. A Dios presentémonos con nuestras debilidades, dile, Señor, como Isaías, Señor, yo soy apenas un muchacho, yo no sabría cómo hablarles, yo no sabría cómo decirles. Y el Dios le contesta y le dice, no digas que eres un muchacho, yo voy a orar en ti, yo voy a trabajar en ti a través de ti. Y miren, llegó a ser un gran profeta. No tengamos miedo. ¿Quieres ser un buen papá? ¿Quieres ser una buena mamá? ¿Quieres tener un buen matrimonio? Si tienes ese deseo, esa voluntad dentro de ti, allí Dios te está llamando. No tengas miedo, ábrete, doblega tu orgullo, tu machismo, tus celos. Deja que Dios trabaje en ti. Deja que Dios trabaje en ti y a través de ti por tu matrimonio, por tu familia, por la sociedad, por el mundo. Allí, si tú y yo viviéramos el evangelio allí donde Dios quiere, transformaríamos nuestros matrimonios, nuestras familias, transformaríamos nuestras sociedades, porque estaríamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios y Dios nos ayudaría a hacerlo. ¿Quién de ustedes no quiere un mundo mejor, con menos violencia? Todos. Pues entonces seamos instrumentos de esa paz, de ese bienestar en nuestra sociedad, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, ahí, en nuestras mentes, en nuestros corazones. No confiemos pues en nosotros mismos. Confiemos en el amor de Dios, confiemos en la misericordia de Dios, que si abrimos nuestra mente y nuestro corazón, el Espíritu Santo nos guiará y nos llevará a cumplir esa voluntad de Dios y que por la gracia, por la misericordia de Dios, un día vayamos a compartir la vida eterna en Cristo resucitado.
Están en casa, nos ponemos de pie, por favor. Vamos a profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. Confiados pues en el amor de Dios, en su divina misericordia, le continuamos alabando, adorando y glorificándole, pidiéndole por todas nuestras intenciones y necesidades, sin olvidarnos de pedir también por nuestros semejantes. Oremos por todos nosotros, para que el Señor, que da parte de nuestro mundo, creado por el amor de Dios, sea redimido en los últimos tiempos. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, Señor, para que nuestras obras de justicia den testimonio del reino de la paz entre nosotros. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, Señor, para que tu luz brille esplendorosa sobre todos los que sufren en tinieblas, especialmente los pobres y los que viven marginados por la sociedad. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, Señor, para que la gracia de tu ascensión dé consuelo y esperanza a todos los que sufren. Oremos al Señor. Quédate con nosotros, Señor, para que tu iglesia refleje el esplendor de la gloria del Padre. Oremos al Señor. Continuamos orando por las intenciones, por el eterno descanso de María Elena Aparicio, Edgardo Contreras, Carolina Hernández Brito, Teresa Morán, Reina Silva, Carolina Hernández, Teresa Castañeda, María Ceja, Ramiro Trejo, Salvador Ávila, Francisco Ojeda, Francisco Trujillo, Cantonino Bermúdez, Alejandro Bermúdez, Refugio Ojeda. Por su eterno descanso, oremos al Señor. Por las intenciones de Angelita Maciel, Felipe Solís Ávila, familia Martínez Gopar, Rosa María Cervantes, oremos al Señor. En silencio pueden añadir cualquier otra intención que tengan, necesidad o gratitud hacia Dios. Por todo esto, oremos al Señor.
Dios del amor y de la misericordia, tú que llevas a plenitud tu voluntad en los corazones que se abren a ella, y por obra del Espíritu Santo guías y sostienes a las personas en todo momento, circunstancias, situaciones que pasan, todo en el cumplimiento de tu voluntad. Hoy domingo que celebramos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, quien está sentado a tu derecha, te queremos alabar, adorar y glorificar en Él. En su nombre también te pedimos, te presentamos aquellas intenciones que dijimos en voz alta y las que están en lo más profundo de nuestros corazones. Te pedimos, pues, Padre Celestial, que escuches y atiendas a nuestras alabanzas, nuestra gratitud y las intenciones que te presentamos en el nombre de tu Hijo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Nos sentamos para la presentación de las ofrendas, la parte eucarística, los que están en casa. No quedes tristes, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. Voy a la casa de mi Padre a prepararles un lugar. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. Vendré el Espíritu a ustedes para enseñarles la verdad. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. No queden tristes, aunque me voy, yo volveré. Orad, hermanos y hermanas, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Al ofrecerte, Señor, este sacrificio en la gloriosa festividad de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, concédenos por este santo intercambio, nos elevemos también nosotros a las cosas del cielo, por Jesucristo y en Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantémosle el corazón. Démosle pues gracias al Señor nuestro Dios. En verdad que es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte siempre gracias, Padre Santo, y en todo lugar, Dios Todopoderoso y Eterno, porque el Señor Jesús, Rey de la gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra confianza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos precedió. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, junto con los santos, queremos unir nuestras voces para cantar humildemente el himno de tu gloria. Santo,
Santo es el Señor. Dios del universo. Santo, santo, Santo es el Señor. Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de pan y vino, para que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Porque Él mismo, aquella noche en la cual Él iba a ser entregado a su pasión y que voluntariamente Él la aceptó, esa noche Él tomó el pan, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, el que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, Padre, te bendijo. Se lo dio a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, la cual será derramada por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos consideras dignos de ejercer en tu presencia esta acción sacerdotal. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, junto con el Papa Francisco, con nuestro obispo Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por el camino del amor y la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad y misericordia de todos nosotros, para que así, junto con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, San Francisco de Asís, nuestro patrono, y todos los santos, los que vivieron a través de los tiempos haciendo tu voluntad, merezcamos pues algún día junto a ellos y junto a tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar así para siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, te alabamos. Amén, amén. Amén, te alabamos. Amén, amén. Confiados pues en ese gran amor y misericordia de Dios, le continuamos alabando y glorificándole. En especial pedimos por nosotros, por nuestras intenciones, necesidades que tenemos en nuestros corazones. Especialmente pidámosles para que por obra del Espíritu Santo Dios nos guíe y nos ayude a cumplir su voluntad a través de esos deseos buenos, nobles, verdaderos que tenemos en nuestros corazones como personas, como discípulos de Cristo. Aquellas buenas intenciones y deseos que tenemos para nosotros mismos, nuestros seres queridos o por el mundo. Todo esto se lo pedimos y se lo presentamos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, pues, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestras mentes, corazones, matrimonios y familias, para que así, ayudados por tu divina misericordia, vivamos pues libres de todo pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de Jesucristo, nuestra esperanza. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Te pedimos que no tomes en cuenta nuestros pecados, sino que mires más bien la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos pues la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor Cristo resucitado esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo vamos a darnos alguna señal de paz.
Hermanos, este es el Cordero de Dios, Cristo resucitado, que conquistó el pecado y la muerte. Este es, pues, hermanos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y dichosos son los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para que me salves. Soy la semilla que ha de crecer, soy estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy grano de sal, antorcha que debe alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy espiga que empieza a granar. Soy aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar. Y amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Amigos, no
Muy bien, en este momento de la comunión vamos a tomar un momento para pedir a Dios por nuestros hermanos que desafortunadamente pues no pueden recibir sacramentalmente el cuerpo de Cristo. Vamos a pedir a Dios para que por obra del Espíritu Santo ellos reciban una comunión espiritual en sus corazones, donde quiera que se encuentren, aquí presentes en sus carros o los que están participando de la misa a través de la página de internet. Vamos pues a rezar junto con ellos y por ellos. Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Como en este momento de mi vida no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí y me uno totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concédenos que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, les voy a dar los anuncios. Si los encuentro. El día mayo 22, de 7 a 11 de la mañana, estaremos celebrando una vigilia para la venida del Espíritu Santo. El grupo carismático de aquí de la parroquia los invita a esta vigilia de 7 de la noche a las 11 de la noche en la iglesia. Todos están invitados. Déjenme ver dónde encuentro los otros anuncios. Pues continuamos ya con el horario normal de las misas. Solamente la misa de 8 de la mañana esta y la 10 de la mañana en inglés son aquí en el estacionamiento. Todas las demás misas ya están dentro de la iglesia. La 1 de la tarde y 7 de la noche en español también son pues allá adentro en la iglesia. Tendré una reunión con todos los líderes de los diferentes ministerios de aquí de la parroquia, ya que empezamos a reabrir nuestra comunidad aquí, especialmente los edificios para reuniones. Les voy a pedir a los líderes de los siguientes ministerios que por favor vengan a estas reuniones que tengo programadas para hablar y programar nuestra reapertura y allí agarrar ideas cómo y qué es lo que podemos y deseamos hacer para nuestra comunidad. Por lo tanto, el día lunes 24 de mayo tendré una reunión con el consejo parroquial. Todos aquellos que pertenecen al consejo parroquial, por favor a las 7 de la noche aquí atrás en el gimnasio de aquí. El día martes 25 voy a tener la reunión con los coordinadores de todos los ministerios en inglés. El día 27 de mayo, día jueves, tendré la reunión con todos los coordinadores de los ministerios en español, aquí en el salón también a las 7 de la noche. La oficina parroquial estará cerrada el día 21, viernes. Reabriremos ya el lunes 24 de mayo. Les pido oraciones para el padre Rafael, que celebró sus 10 años de sacerdote el día 14 de mayo. También felicitamos a todos los niños que ya recibieron su primera comunión en las 3 semanas pasadas o en algún otro de los servicios.
Felicidades a todos esos niños, a sus papás, por ese día tan especial en la recepción de la primera comunión de sus hijos. Ya tendremos más adelante las confirmaciones, si mal no me recuerdo, es el 4 o 5 de junio, es el domingo, o sábado, no, sábado creo, pero los que van a confirmarse ya tienen la fecha. No los quiero confundir, y si ya los confundí, llamen mejor a la oficina para estar más seguros. Muy bien, creo que es todo. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca en sus corazones, matrimonios y familias. Vayamos pues en paz a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, confiados y siendo guiados por el Espíritu Santo. Allí en la vocación, el lugar donde Dios nos ha llamado. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Que tengan una bendecida semana. Igualmente, Padre. Gracias.